Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Ya hemos dado fin a la temporada navideña con la celebración del bautismo de nuestro Señor Jesucristo ayer domingo. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día. Esta escena, de cierta manera, la visitamos ya, pero en el Evangelio de Lucas la semana pasada. Ahora estamos leyendo la versión de Marcos. Ya Jesús ha sido bautizado, ya ha regresado de sus 40 días en el desierto donde es tentado y ahora da comienzo a su misión públicamente después de que se entera de que Juan el Bautista ha sido arrestado. Entonces él toma en cierta manera la batuta, pasa al frente para continuar la misión de Juan el Bautista, pero aquí hay algo muy diferente. Cuando Juan el Bautista predica el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse, él está apuntando a alguien más, no a él mismo. Jesús, cuando dice él prácticamente las mismas palabras de Juan el Bautista, ya él las está diciendo en torno a él mismo. Él es la encarnación de Dios. En él se está inaugurando el reinado de Dios que por siglos se ha venido hablando en el Antiguo Testamento, particularmente por los profetas, ¿no? La época mesiánica ya está haciendo irrupción en la historia humana, en la persona de Cristo, ¿no? Así que aunque Jesús prácticamente da comienzo a su misión con las mismas palabras de Juan, el significado es muy diferente. Y en estas primeras palabras de Jesús hay dos palabras, hay dos términos muy importantes que vale la pena desempacarlos un poco. Jesús se fue a Galilea, probablemente después de que sale de su pueblo de Nazaret, y se va a Cafarnaúm, y ahí empieza su misión. Dice: se ha cumplido el tiempo. Este tiempo cumplido en griego, que es la lengua de los evangelios, utiliza una palabra clave. La palabra es kairos, ¿no? Ya antes me han escuchado hablar de por lo menos dos diferentes tipos de tiempo que se habla en griego: el tiempo cronológico, el tiempo que se mide con el reloj, y el tiempo kairos, que es el tiempo, digamos, del momento señalado, del tiempo cuando Dios dice: ahora se tiene que llevar a cabo lo que yo desde antes he venido profetizando, ¿no? Es el tiempo kairos, podemos decir que es el tiempo de Dios, el tiempo de la eternidad, el tiempo
del corazón. Hay diferentes formas de hablar o diferentes connotaciones que puede tener este término, ¿no? Pero no es el tiempo kairos, no es el tiempo que se mide, es el tiempo cuando Dios decide cuando su santa y divina voluntad se lleva a cabo, ¿no? Y a esto no hay de otras más que estar atento a la voluntad de Dios. No podemos forzar a Dios, no le podemos como decir, hacerle manita de puerco para forzarlo a que haga las cosas como nosotros las queremos, cuando nosotros las queremos. Dios hará lo que Dios quiera hacer cuando Dios lo determine en su tiempo, y este tiempo se le llama el tiempo kairos, ¿no? Así que imaginar, el pueblo judío tiene cientos de años esperando esta época mesiánica que se inaugure, y ahora finalmente se está llevando a cabo en este hombre Jesús el Nazareno, ¿no? Y entonces, ¿por qué fueron tan pocos, particularmente los expertos? Los expertos en la Sagrada Escritura dentro de la comunidad judía, ¿por qué fueron los primeros en rechazarlo o no reconocer a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías, ¿no? ¿Y por qué la gente sencilla, por qué la gente como estos primeros discípulos que Jesús llama, por qué a ellos sí lo recibieron, sí lo escucharon y sí lo siguieron, ¿no? Aquí entra una pregunta muy interesante: ¿cómo hemos de estar viviendo atentos al tiempo kairos, a la voluntad de Dios cuando se manifieste, ¿no? Porque si uno no cultiva esta actitud de espera, de estar atento cuando Dios diga, ahora es el tiempo para cumplirse, ahora es el tiempo propicio, ¿no? Ahora es el tiempo designado. Si uno no está atento, si uno no cultiva esta fe, esta espera, vivir bajo la providencia de Dios, pues entonces no lo vamos a reconocer, no lo vamos a recibir cuando Él venga a nosotros, ¿no? Así que el tiempo, se ha cumplido el tiempo kairos es un tiempo muy particular, y corre por nuestra cuenta pues estar atento a este tiempo, a esta voluntad de Dios que dice ahora es el tiempo propicio. Así que este es uno de los términos muy importantes que hay que poner atención, el tiempo kairos. Dice, y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Otra palabra es arrepentirse, y también el griego, el Nuevo Testamento utiliza una palabra clave, es el metanoia, que hace referencia a una reorientación de nuestras vidas. Si nuestras vidas han sido tocadas por la gracia de Dios y hemos vivido lo que se le llama una conversión, pero nuestras vidas no han sido reorientadas hacia donde Dios nos llama, entonces esa experiencia de la gracia de Dios, esa conversión no va a producir grandes frutos. Porque toda gracia que viene de Dios siempre tiene un propósito de acercarnos más a Él, de reorientar nuestras vidas hacia donde Él nos llama, ¿no? Si vamos en busca de Jesús simplemente por nuestras necesidades, simplemente por lo que yo quiero y lo que yo busco, y no hay ninguna intención en mí de dejarme reorientar por esta gracia de Dios hacia donde Dios me llama, entonces esa gracia de Dios no produce gran frutos. Dios a últimas lo que desea en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo es acercarnos a Él, así hacernos parte de esta época mesiánica que desde la encarnación de Jesucristo ya está activa en el mundo, y solamente cuando nos dejamos tocar por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el Espíritu de Dios, y que este encuentro con el Dios vivo reoriente nuestras vidas hacia Él, entonces uno puede decir de que ahora somos parte de este reinado de Dios ya activo en el mundo desde el tiempo de Jesucristo, ¿no? Y nuestro testimonio de vida pues da prueba de la realidad que estamos viviendo, ¿no? De que este reino aún sigue creciendo y que no es algo que simplemente alguien me ha contado, sino que uno lo vive en su propia persona. Así que esto es el arrepentirse, es reorientar nuestras vidas hacia donde Él nos llama. Y después lo que le sigue, crean en el Evangelio. Creer
Creer en el Evangelio no simplemente es creer de que Jesús existió, de que lo que Él dijo o predicó o hizo es verdad, sino que creer es creer en la totalidad de la persona de Jesús, y que este creer crea cambios, promueve cambios, reorienta mi vida hacia Él. O sea, este creer tiene que producir frutos, producir transformación en nosotros hacia donde Dios nos llama, y no simplemente un acto intelectual. Si este creer en el Evangelio no sacude, no cambia, no transforma nuestras vidas, nuevamente aquí no hay nueva vida. Aquí no hay conversión y no habrá grandes cambios en nuestras vidas si no nos dejamos reorientar hacia donde Dios quiere llevarnos. Y ahora viene el primer llamado de los discípulos, los primeros 4 discípulos que Jesús hace, ¿no? Jesús, caminando por el lago de Galilea, pues se topa con Simón y Andrés, hermanos, originalmente de Betsaida, un pueblo que está al norte del lago de Galilea, pero que después se mudaron a Cafarnaúm, y es ahí en la casa de Pedro, muy probablemente en Cafarnaúm, donde Jesús va y viene constantemente cuando camina por la región de Galilea. Y aquí los encuentra a la orilla del lago de Galilea, puesto que son pescadores, y los llama e inmediatamente dejan todo y los siguen. Este es el patrón de clave para todo llamado que Dios hace. Y tengamos algo muy en cuenta, ¿no? De que aquí Jesús no está llamando a curas y monjas, está llamando a hombres que son pescadores y están dispuestos a seguirlo, ¿no? Lo interesante es de que Pedro y Simón, probablemente hombres sencillos que ni siquiera sabían leer ni escribir, y sin embargo parece que han cultivado esta espera, este tiempo kairos de la voluntad de Dios, y que al escuchar el llamado de Jesús, algo en ello es movido que los dispone para seguirlo, para dejar sus redes y seguirlo a Él, ¿no? Igualmente con los otros 2 hermanos, Santiago y Juan. Nuevamente, si nosotros no cultivamos este vivir bajo la providencia de Dios, esta espera del tiempo kairos, cuando Dios diga ahora es el tiempo propicio, pues entonces no lo vamos a reconocer y a recibir cuando Él venga y toque a nuestra puerta. Yo creo que es lo que ocurre aquí tanto en Pedro y Andrés como Santiago y Juan, de que ellos ya estaban cultivando esta espera del tiempo kairos de Dios, y que al escuchar este llamado de Cristo, de Jesús, pues lo dejan todo para seguirlo, ¿no? Es una escena muy interesante, ¿no? Porque nosotros que ahora leemos este evangelio, también se nos pregunta, ¿no? Si tú reconoces que Dios en Jesucristo ha venido a ti, ¿no? ¿Cómo tú has respondido? Ahora, los llamados de Pedro y Andrés no significa de que tú lo dejes todo, ¿no? Sino que el responder al llamado de Dios en Jesucristo, de que nosotros te encuentres donde te encuentres. Si eres un profesionalista, digamos, si tienes una profesión, si eres un doctor, un abogado, si tú eres un ingeniero, si tú eres un abogado, lo que sea, de que ahí tú respondas al llamado de Jesucristo, y que tu vida de trabajo sea orientada, sea guiada por estos valores del reino. Si tú eres ama de casa, igualmente, si tú eres una trabajadora en una industria, en una fábrica o en una tienda, ¿no? Que ahí también tú lleves a cabo, ¿no? Tu trabajo con esa nueva identidad como ciudadano o ciudadana del reino, ¿no? Y que ahí se manifieste la gracia de Dios en tu persona, ¿no? Si tú eres un joven, si tú eres un estudiante y has escuchado la palabra de Cristo que te llama, entonces ahí donde te encuentres, ahí manifiesta tu respuesta a ser ciudadano de este reino que ha hecho irrupción en la historia humana, y que ahora
te llama, te reclama a ti como hijo, como hija amada de Dios, y que desde donde te encuentres, ahí respondas a este llamado de Dios, para que tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de relacionarse, los valores que tú cultives, a lo que le des tiempo e importancia, ahí se manifieste tu nueva identidad y dignidad como hijo, como hija amada de Dios, como ciudadanos de este reino que en Jesucristo se ha inaugurado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América